Mateo siempre sintió una conexión especial con los motores. Desde niño no se conformaba con jugar con autos de juguete. Quería entender cómo funcionaban. Desarmaba todo lo que caía en sus manos, desde bicicletas hasta viejas motocicletas abandonadas. Su curiosidad era inagotable, y aunque su familia tenía pocos recursos, eso no le impidió encontrar formas ingeniosas de aprender. Con piezas recuperadas y herramientas prestadas, convirtió la mecánica en su mayor pasión. Con el tiempo, su talento lo llevó a trabajar en un pequeño taller de la ciudad. A pesar de las largas jornadas y las manos siempre manchadas de grasa, Mateo disfrutaba cada momento. Sin embargo, no todos valoraban su esfuerzo. Un grupo de jóvenes adinerados que pasaban con sus autos lujosos frente al taller solía burlarse de él. Lo llamaban mecánico de pacotilla, riéndose de su ropa sencilla y de su trabajo humilde. Mateo fingía no darles importancia, pero en el fondo cada burla se sentía como una herida más. Lo que nadie imaginaba era que Mateo ocultaba un secreto. Su padre no era un simple trabajador, sino un poderoso empresario del sector automotriz, dueño de varias compañías y con una fortuna incalculable. Sin embargo, Mateo decidió mantenerse al margen de ese mundo de lujos. No quería ser visto como el hijo del jefe, sino demostrar su valía por sí mismo. Por eso, trabajaba en el taller como un joven más, sin revelar su verdadera identidad. Día tras día, soportaba las burlas sin responder. En 1900, en lugar de enojarse, utilizaba esos comentarios como combustible para mejorar. Sabía que su esfuerzo algún día daría frutos. Sin embargo, a medida que el desprecio de los jóvenes ricos aumentaba, una parte de él comenzaba a preguntarse si debía seguir guardando el secreto. ¿Hasta cuándo aguantaría el menosprecio? ¿Y qué pasaría si todos descubrieran quién era realmente? El destino comenzó a mover sus piezas cuando uno de los jóvenes ricos llevó su costoso auto deportivo al taller. Con su actitud arrogante de siempre, le lanzó las llaves a Mateo y le dijo con desprecio: «A ver si un mecánico de barrio como tú puede con esta máquina». Los demás rieron, esperando verlo fracasar. Pero Mateo, con su calma característica, tomó las llaves y comenzó a revisar el motor sin decir una palabra. A medida que trabajaba, los chicos se quedaron alrededor, lanzando comentarios sarcásticos. ¿Seguro que no lo vas a arruinar? Espero que sepas lo que haces, porque este auto cuesta más de lo que ganarías en 10 años. Mateo ignoró las provocaciones y se concentró en su trabajo. En menos de una hora solucionó el problema y dejó el auto funcionando a la perfección. Cuando el dueño del coche lo probó, quedó sorprendido. «¿Cómo hiciste esto tan rápido?», preguntó con incredulidad. Mateo simplemente se encogió de hombros y respondió con humildad: «Solo hago lo que me apasiona». A pesar de la admiración en los ojos del dueño del auto, los demás chicos se negaban a aceptar la realidad. No soportaban que alguien a quien habían despreciado pudiera ser mejor que ellos en algo. Las burlas no se detuvieron, pero algo en su actitud empezó a cambiar. Ahora, en lugar de solo reírse, había un matiz de envidia y desconcierto en sus miradas. Mientras tanto, en la ciudad se organizaba un evento automotriz de gran prestigio. Era una oportunidad única para demostrar habilidades en mecánica y tecnología automotriz. Mateo no tenía planes de asistir, pero el dueño del taller, que conocía su talento, lo inscribió sin avisarle. «Confía en mí, chico», le dijo con una sonrisa. «El mundo necesita ver lo que eres capaz de hacer». Mateo dudó, pero algo en su interior le decía que ese evento podría cambiarlo todo. El día del evento llegó y el lugar estaba repleto de personas influyentes en el mundo automotriz. Mateo,
con su ropa sencilla y manos marcadas por el trabajo, se sentía fuera de lugar entre tantos trajes elegantes y sonrisas calculadas. A su alrededor, ingenieros, empresarios y mecánicos experimentados hablaban de negocios, avances tecnológicos y vehículos de lujo. Pero Mateo no estaba allí para socializar. Estaba allí para demostrar de qué estaba hecho. El concurso de mecánica comenzó, y cada participante recibió un vehículo con una falla que debía diagnosticar y reparar en el menor tiempo posible. Mateo observó su auto asignado y rápidamente identificó el problema. Mientras los demás se tomaban su tiempo analizando las posibles fallas, él ya tenía las herramientas en la mano, desmontando las piezas necesarias con una destreza impresionante. Su rapidez llamó la atención de los jueces y de algunos espectadores que no podían creer lo que veían. Entre la multitud, los amigos ricos de Mateo observaban con incredulidad. Algunos no podían aceptar que aquel mecánico de pacotilla estaba destacando frente a profesionales con títulos y experiencia. «Debe haber tenido suerte», murmuró uno de ellos, mientras otro comenzaba a cuestionarse si lo habían juzgado mal. Mateo, ajeno a los comentarios, trabajaba con precisión, sabiendo que cada movimiento era una oportunidad para demostrar que la pasión y el esfuerzo valían más que la apariencia o el dinero. El tiempo se agotó, y los jueces revisaron los autos reparados. Cuando encendieron el que Mateo había trabajado, el motor rugió con una suavidad impecable. Los expertos intercambiaron miradas de asombro y confirmaron que había realizado un trabajo impecable en un tiempo récord. Los aplausos no tardaron en llegar, y por primera vez Mateo sintió que su esfuerzo estaba siendo reconocido en grande, pero lo que no sabía era que su mayor revelación aún estaba por llegar. Cuando los jueces anunciaron a Mateo como el ganador de la competencia, un murmullo recorrió el lugar. Algunos no podían creer que aquel joven, al que muchos habían subestimado, se hubiera impuesto sobre mecánicos con años de experiencia. Mientras recibía el trofeo con manos aún manchadas de grasa, sintió una mezcla de orgullo y emoción. Sabía que ese momento no solo era una victoria para él, sino una lección para todos los que alguna vez lo habían menospreciado. Pero justo cuando pensaba que el día no podía volverse más impactante, su padre, el influyente magnate automotriz, se levantó de entre la multitud y se dirigió hacia él. Los murmullos se intensificaron cuando el hombre le estrechó la mano y lo abrazó con firmeza. «Estoy orgulloso de ti, hijo», dijo en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan. De inmediato, las miradas, sorprendidas de sus amigos ricos y de los asistentes, se posaron sobre Mateo. El secreto había salido a la luz. Los periodistas no tardaron en rodearlo con preguntas, cámaras y micrófonos. «¿Es cierto que eres el hijo del dueño de la compañía? ¿Por qué nunca lo dijiste? Esto significa que trabajarás en la empresa de tu padre». Mateo, aunque abrumado, mantuvo la calma. Miró a su padre y luego a la multitud. «Soy un mecánico, amo este oficio, y todo lo que sé lo aprendí con mis propias manos», dijo con seguridad. No quería que su éxito se viera como un simple resultado de su apellido. Mientras tanto, sus antiguos amigos ricos parecían incómodos. Habían humillado a alguien que, en realidad, tenía más influencia y poder que ellos. Algunos intentaron acercarse, forzando sonrisas y buscando una oportunidad para enmendar su error. Pero Mateo no buscaba venganza ni reconocimiento. Lo único que le importaba era que su esfuerzo hablara por sí mismo. Con el trofeo en una mano y su dignidad intacta, supo que ese día había marcado un antes y un después en su vida. A partir de ese día, la vida de Mateo cambió drásticamente.
La noticia de su verdadera identidad se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación de todo el país empezaron a hablar del mecánico que resultó ser heredero de un imperio automotriz. El taller donde trabajaba se llenó de clientes, algunos genuinos y otros que solo querían conocer al joven cuya historia había conmovido a tantos. Sin embargo, no todo era positivo. Mateo notó que muchas personas ahora lo trataban de manera diferente. Algunos lo miraban con respeto, pero otros con una mezcla de envidia y oportunismo. Los mismos jóvenes ricos que antes se burlaban de él intentaban acercarse con halagos y disculpas poco sinceras. Mateo los escuchaba con cortesía, pero en su interior sabía quiénes eran de verdad. Su padre, por su parte, le propuso integrarse a la empresa familiar en un puesto importante. Tienes talento y visión, Mateo. No quiero que desperdicies lo que puedes lograr, le dijo en una reunión privada. Pero Mateo no estaba seguro. Amaba la mecánica, el trabajo con sus propias manos, la satisfacción de resolver problemas reales. Ser un empresario de oficina no estaba en sus planes, al menos no todavía. Mientras tanto, el taller seguía siendo su refugio, el lugar donde se sentía más libre. Pero algo dentro de él le decía que no podía quedarse allí para siempre. Su victoria en la competencia había demostrado su capacidad, y ahora el mundo lo veía con otros ojos. ¿Podría encontrar una manera de combinar su pasión por la mecánica con el legado de su padre sin perder su esencia? Esa pregunta no dejaba de rondar su mente. Los días pasaron y Mateo sintió que estaba en una encrucijada. Por un lado, el taller era su hogar, el lugar donde había aprendido todo y donde se sentía valorado por lo que realmente era. Por otro, la empresa de su padre representaba un desafío mayor, una oportunidad para crecer y demostrar su talento en una escala mucho más grande. Sin embargo, temía que al aceptar, terminara convertido en alguien que no reconocería. Su madre, siempre sabia, le dijo una noche mientras cenaban: «Hijo, la verdadera riqueza no está en el dinero ni en los títulos, sino en la forma en que decides vivir tu vida». Mateo meditó esas palabras. ¿Realmente tenía que elegir entre una cosa y la otra? ¿O tal vez existía un camino intermedio en el que pudiera mantenerse fiel a sí mismo sin rechazar las oportunidades que el destino le estaba poniendo en el camino? Fue entonces cuando decidió hablar con su padre y hacerle una propuesta. «Quiero aprender sobre la empresa, pero a mi manera. No quiero entrar como un ejecutivo de oficina, quiero empezar desde abajo, conocer cada área y ver si realmente encajo en ese mundo». Su padre lo miró en silencio por unos segundos. Luego sonrió con orgullo. «Esa es la respuesta que esperaba», le dijo. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Mateo. Durante el día seguía trabajando en el taller y por las tardes asistía a la empresa para aprender sobre producción, logística y desarrollo de nuevas tecnologías. No iba con traje ni en autos lujosos, sino con el mismo espíritu de siempre, el de un joven que amaba los motores y que quería dejar su huella con esfuerzo y pasión. A medida que avanzaban las semanas, Mateo comenzó a destacarse en la empresa no por su apellido, sino por su capacidad de encontrar soluciones innovadoras. En cada área que visitaba, demostraba que su conocimiento práctico valía tanto como los títulos de los ingenieros que trabajaban allí. Sus ideas sobre optimización de motores y eficiencia en los procesos mecánicos llamaron la atención de varios directivos. Pero no todos estaban contentos con su presencia. Algunos empleados de alto rango veían con recelo la influencia que Mateo empezaba a ganar dentro de la compañía. Lo consideraban un intruso sin formación académica y murmuraban a sus espaldas que solo estaba allí por ser hijo del dueño. Sin embargo,
Mateo nunca respondió a los rumores. Sabía que la mejor forma de demostrar su valía era con trabajo, no con palabras. Mientras tanto, en el taller, su ausencia parcial empezó a sentirse. El dueño del taller, aunque orgulloso de su aprendiz, sabía que el destino de Mateo estaba cambiando. Aún así, el joven se negaba a abandonar sus raíces. Seguía arreglando motores y atendiendo clientes con la misma dedicación, aunque cada vez más personas llegaban no solo por sus habilidades, sino por la curiosidad de conocer al mecánico heredero. La presión mediática no cesaba. Los periodistas seguían interesados en su historia y en cómo alguien con una fortuna asegurada prefería ensuciarse las manos con grasa en lugar de sentarse en una lujosa oficina. Sin embargo, Mateo ignoraba las cámaras y se concentraba en su pasión. Sabía que la fama era pasajera, pero el respeto que se gana con esfuerzo y humildad era lo único que realmente importaba. Pero un día, la situación dio un giro inesperado. Durante una importante reunión de la empresa, un ejecutivo con años de experiencia cuestionó abiertamente la presencia de Mateo. No es más que un mecánico sin preparación formal. ¿Realmente vamos a confiarle proyectos clave?, dijo con desdén. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Todos esperaban la reacción de Mateo. En lugar de alterarse, Mateo se levantó con calma y pidió la oportunidad de demostrar su conocimiento. Con una pizarra a su lado, explicó con detalle técnico cómo una mejora en el diseño de ciertos motores podría reducir costos y aumentar la eficiencia en un 20%. Sus cálculos eran precisos, su lógica irrefutable. Cuando terminó, el propio director de ingeniería se quedó sin palabras. Uno de los inversores principales, que había estado observando en silencio, finalmente habló. Si este muchacho no está preparado, entonces nadie en esta sala lo está. La reunión terminó con una ronda de aplausos y el padre de Mateo lo miró con orgullo. En ese momento, quedó claro para todos que Mateo no estaba allí por su apellido, sino porque tenía un talento genuino que no podía ser ignorado. Sin embargo, no todo sería tan fácil. La envidia y el resentimiento de algunos empleados crecían, y las críticas no tardaron en aparecer en redes sociales y en foros empresariales. Un mecánico sin título no puede dirigir una compañía como esta, decían algunos. Pero Mateo tenía algo que ninguno de ellos poseía: la combinación de experiencia real y una pasión inquebrantable por la mecánica. Mientras las críticas crecían en el entorno corporativo, Mateo decidió enfocarse en lo que realmente importaba: su trabajo. Se propuso mejorar los procesos de fabricación de la empresa, introduciendo ideas innovadoras basadas en su experiencia en el taller. Su propuesta no solo optimizaba costos, sino que también reducía el impacto ambiental de la producción. Pero había quienes no estaban dispuestos a aceptar sus cambios tan fácilmente. Un grupo de directivos, temiendo perder su influencia en la empresa, intentó sabotear sus ideas. Filtraron información falsa a la prensa, insinuando que Mateo solo estaba en esa posición por nepotismo y que sus proyectos no eran viables. Incluso organizaron reuniones a sus espaldas para convencer a los accionistas de que no era la persona indicada para liderar la compañía. Pero lo que no esperaban era que Mateo estuviera un paso adelante. Con ayuda de ingenieros que creían en su visión, preparó una presentación detallada con datos concretos sobre el impacto de sus propuestas. Convocó a una junta extraordinaria, donde expuso cómo sus cambios podían aumentar la rentabilidad sin comprometer la calidad. Las pruebas eran contundentes, y los accionistas comenzaron a verlo como un verdadero líder. Su padre, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente se puso de pie y dijo: «Este es el futuro de la empresa,
y hoy queda claro que no está aquí por su apellido, sino por su capacidad. La sala estalló en aplausos, mientras los directivos que habían intentado sabotearlo se miraban entre sí sabiendo que habían perdido. Mateo no solo había ganado su lugar, sino que también había demostrado que el trabajo duro siempre vence a la arrogancia. Tras la reunión, Mateo sintió que por primera vez su voz tenía un verdadero peso en la compañía, pero su lucha aún no había terminado. Sabía que algunos ejecutivos seguían viéndolo como una amenaza y que intentarían encontrar cualquier error para desacreditarlo. Por eso decidió redoblar esfuerzos y demostrar con hechos que su visión podía transformar la empresa. Con su equipo de ingenieros y mecánicos, comenzó a desarrollar un nuevo prototipo de motor más eficiente y menos contaminante. Su idea era revolucionaria, y aunque algunos en la empresa dudaban de su viabilidad, él confiaba en que su experiencia en el taller le había enseñado más de lo que cualquiera podía imaginar. Pero no sería fácil, ya que enfrentaría más obstáculos de los que esperaba. A medida que el proyecto avanzaba, los opositores dentro de la empresa se volvieron más agresivos, saboteaban sus reuniones, retrasaban entregas de materiales y difundían rumores sobre su supuesto favoritismo. Incluso un grupo de inversores comenzó a presionar a su padre para que reconsiderara la decisión de incluir a Mateo en la toma de decisiones. Pero Mateo no se dejó intimidar. Con cada obstáculo encontraba una solución, y cuando finalmente presentó el prototipo en una exhibición privada para inversores, el resultado fue sorprendente. No solo superaba las expectativas de rendimiento, sino que también tenía un costo de producción más bajo de lo esperado. Su padre lo miró con orgullo, y los empresarios que antes dudaban de él comenzaron a ver que estaba frente a un verdadero visionario. El éxito del prototipo marcó un antes y un después en la empresa. Los ejecutivos que antes dudaban de Mateo comenzaron a verlo con respeto, aunque algunos seguían sin aceptar su ascenso. Pero lo más importante para él no era la aprobación de los directivos, sino el impacto real que su innovación tendría en la industria automotriz. Su sueño de cambiar el mundo a través de la mecánica estaba más cerca que nunca. Sin embargo, las tensiones dentro de la empresa no desaparecieron por completo. Un grupo de ejecutivos veteranos se sintió amenazado por los cambios que Mateo proponía y comenzaron a conspirar para desacreditarlo. Filtraron información falsa a la prensa, insinuando que su éxito solo era posible gracias a la influencia de su padre, y no a su talento real. Las noticias se esparcieron rápidamente, y algunos de sus antiguos detractores, incluidos aquellos amigos ricos que lo habían humillado en el pasado, comenzaron a lanzar críticas en redes sociales. Mateo se encontró en el centro de una tormenta mediática que amenazaba con ensuciar su reputación. Pero en lugar de responder con rabia, decidió enfrentarlo con hechos. Organizó una conferencia de prensa y presentó en vivo los detalles técnicos del prototipo, explicando cada innovación con claridad. Incluso permitió que expertos independientes lo examinaran para demostrar su autenticidad. Al final, sus opositores quedaron en ridículo y la verdad salió a la luz. Mateo no era solo el hijo del dueño, sino un verdadero genio de la mecánica. Después de la conferencia, el respeto por Mateo creció aún más. No solo había demostrado su talento, sino también su carácter, inquebrantable. Incluso algunos de sus antiguos enemigos tuvieron que admitir que lo habían subestimado. Pero mientras el mundo exterior comenzaba a reconocer su valía, Mateo enfrentaba un dilema interno. ¿Seguiría en la empresa de su padre o encontraría su propio camino? Su amor por la mecánica seguía intacto, pero el ambiente corporativo le resultaba agotador. Cada decisión implicaba estrategias, reuniones interminables
y juegos de poder que no le interesaban. Extrañaba la sencillez del taller, el sonido de los motores y la satisfacción de reparar algo con sus propias manos. Sin embargo, sabía que tenía una responsabilidad que no podía ignorar. Una noche, mientras revisaba los planos de una nueva tecnología para mejorar la eficiencia de los autos eléctricos, recibió un mensaje inesperado. Era de uno de sus antiguos amigos ricos, el mismo que solía burlarse de él, pero que, tras su revelación, intentó disculparse. Esta vez, su mensaje era diferente. Le pedía una reunión urgente, asegurándole que tenía algo importante que decirle. Mateo dudó por un momento, pero decidió aceptar. Se encontraron en una cafetería discreta de la ciudad. El joven, visiblemente incómodo, le confesó que algunos de los ejecutivos de la empresa estaban planeando sabotear su próximo proyecto. Querían desacreditarlo de una vez por todas y asegurarse de que nunca tomara el control total de la compañía. Mateo escuchó en silencio, sintiendo que la batalla aún no había terminado. Mateo miró fijamente a su antiguo amigo, intentando leer en sus ojos si decía la verdad o si solo buscaba su confianza por conveniencia. Pero el miedo en su voz y la forma en que sus manos temblaban al sostener la taza de café le hicieron darse cuenta de que no mentía. Aquello no era un simple rumor, sino una conspiración real dentro de la empresa de su padre. El joven le explicó que había escuchado a algunos altos ejecutivos hablar en una reunión privada. No querían que un aficionado sin estudios tomara el control de la empresa. Según ellos, Mateo no era más que un capricho de su padre, y si lograban sabotear su proyecto, podrían convencer al consejo directivo de que no estaba preparado para liderar. Mateo apretó los puños, pero mantuvo la calma. Sabía que la única forma de vencerlos era con hechos, no con confrontaciones innecesarias. Esa noche, al llegar a casa, Mateo se sentó frente a los documentos de su proyecto. Se trataba de una innovación en los sistemas de motores híbridos que podría reducir significativamente el consumo de combustible y la contaminación. Sabía que si lograba completarlo con éxito, no solo aseguraría su lugar en la empresa, sino que también revolucionaría la industria. Lo que no sabía era hasta qué punto estaban dispuestos a llegar sus enemigos para impedirlo. Al día siguiente, al entrar a la empresa, sintió las miradas sobre él. Algunos empleados lo saludaban con cortesía, mientras que otros lo observaban con desconfianza. Sabía que entre ellos se encontraban aquellos que planeaban su caída, pero en lugar de retroceder, se dirigió directamente a su laboratorio de desarrollo y comenzó a trabajar. Sabía que si quería ganar, tendría que jugar con inteligencia y demostrar que su éxito no dependía solo de su apellido, sino de su verdadero talento. Los días siguientes fueron intensos. Mateo pasaba horas en el laboratorio, ajustando cada detalle de su proyecto. Sabía que el tiempo jugaba en su contra y que los ejecutivos que querían verlo fracasar harían cualquier cosa para obstaculizar su trabajo. Pero no estaba solo. Un grupo de ingenieros jóvenes, impresionados por su talento y determinación, se unieron a él, dispuestos a trabajar día y noche para hacer realidad su visión. Mientras tanto, los rumores dentro de la empresa crecían. Algunos decían que el proyecto de Mateo era solo una fantasía y que jamás funcionaría. Otros aseguraban que, aunque lo lograra, su padre no permitiría que un simple mecánico superara a los altos mandos de la compañía. Pero Mateo no se dejó distraer. Cada día afinaba más su diseño, probando nuevos materiales y optimizando el rendimiento de su motor híbrido. Sabía que la mejor respuesta a las críticas sería el éxito. Sin embargo, una noche, algo inesperado sucedió. Al llegar al laboratorio, Mateo encontró la puerta forzada y su computadora encendida.
Revisó sus archivos y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Alguien había alterado sus cálculos. La fórmula clave que había trabajado durante semanas estaba alterada, y si no se daba cuenta a tiempo, el prototipo fallaría en su primera prueba. Era un sabotaje. Alguien quería asegurarse de que fracasara frente a todos. Mateo respiró hondo y se puso a revisar cada línea de código, cada ecuación. No podía permitir que destruyeran su trabajo. Sabía que si no encontraba el error, la presentación de su motor sería un desastre. Su equipo llegó poco después y al enterarse de lo sucedido, se comprometieron a ayudarlo. Durante toda la noche, corrigieron cada dato y reforzaron la seguridad de los archivos. No dejarían que el esfuerzo de tantos meses se viniera abajo por culpa de quienes querían verlo caer. El día de la presentación llegó más rápido de lo que Mateo imaginaba. El auditorio de la empresa estaba lleno de ejecutivos, ingenieros, inversionistas y prensa especializada. Todos esperaban con ansias la demostración del motor híbrido, algunos con genuino interés y otros con la esperanza de verlo fallar. Mateo se colocó frente a la multitud, respiró profundo y encendió la pantalla donde se mostrarían los datos en tiempo real. Su padre lo observaba desde la primera fila, con una expresión difícil de descifrar. Mateo sabía que ese momento era crucial. Si el motor funcionaba como esperaba, demostraría que su talento iba más allá del apellido que llevaba. Si fallaba, las voces que lo llamaban un mecánico sin experiencia ganarían fuerza. Con un gesto decidido, conectó el sistema y presionó el botón de arranque. El auditorio se quedó en silencio. Por unos segundos, nada sucedió. Luego, un leve zumbido llenó el ambiente y la pantalla mostró los primeros registros de potencia. Mateo sintió que su corazón se detenía. El motor comenzó a rugir suavemente, estable, sin fallos. Los datos confirmaban lo que tanto había trabajado. Su sistema era eficiente, innovador y, lo más importante, funcional. Los murmullos en el público se transformaron en susurros de asombro. Algunos ejecutivos se miraban entre sí, incapaces de ocultar su sorpresa. Unos inversionistas tomaban notas frenéticamente. De pronto, el director de innovación de la empresa se puso de pie y comenzó a aplaudir. Uno a uno, los demás siguieron su ejemplo hasta que todo el auditorio estaba de pie, reconociendo el logro de Mateo. Mateo miró a su padre, esperando su reacción. El empresario sonrió levemente y asintió con orgullo. Aquel gesto, más que cualquier aplauso, significaba mucho para él. No había llegado hasta ahí por su apellido, sino por su esfuerzo y dedicación. Sin embargo, sabía que ese era solo el comienzo. Ahora debía enfrentar una nueva realidad. Ya no era solo un mecánico, sino alguien capaz de marcar una diferencia en la industria. Después de la presentación, varios ejecutivos e inversionistas se acercaron a Mateo con felicitaciones y propuestas de colaboración. Querían su talento, su visión innovadora. Incluso algunos de los que antes lo miraban con escepticismo, ahora lo trataban con respeto. Sin embargo, Mateo mantenía los pies en la tierra. Sabía que el éxito verdadero no dependía solo de un momento de gloria, sino de lo que haría después con esa oportunidad. Mientras tanto, en un rincón del auditorio, algunos de sus antiguos amigos ricos observaban todo con incredulidad. Aquel mecánico al que despreciaban no solo había demostrado su capacidad, sino que ahora era admirado por la gente que ellos siempre quisieron impresionar. Algunos sentían envidia, otros arrepentimiento, pero todos coincidían en algo. Habían subestimado a Mateo, y ahora él estaba en un nivel que jamás imaginaron. Al final del evento, su padre se acercó a él y por primera vez en mucho tiempo le habló con total sinceridad. «Estoy orgulloso de ti, hijo.
no porque hayas logrado esto, sino porque nunca dejaste de ser tú mismo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Durante años había buscado ese reconocimiento y ahora que lo tenía, entendía que lo más valioso no era la aprobación de los demás, sino la confianza en su propio camino. Mientras se retiraba del evento, Mateo sintió una paz que nunca antes había experimentado. No importaban los aplausos ni las miradas sorprendidas de quienes alguna vez lo subestimaron. Lo único que realmente valía era su convicción de seguir adelante, sin olvidar quién era ni de dónde venía. Caminando junto a su padre, supo que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora estaba listo para afrontar lo que viniera. En los días siguientes, las redes sociales y los medios de comunicación explotaron con la historia del mecánico heredero. Algunos lo elogiaban como un ejemplo de esfuerzo y humildad, mientras que otros seguían cuestionando si su éxito era solo una cuestión de privilegio. Mateo no se dejó afectar. Sabía que su verdadera lucha no era contra los comentarios ajenos, sino contra la tentación de perderse en un mundo que nunca había sido el suyo. El taller, que siempre había sido su refugio, se convirtió en un lugar de curiosidad para muchos. Clientes nuevos llegaban no solo por el prestigio del lugar, sino por la historia de superación que ahora lo rodeaba. Mateo siguió trabajando con la misma dedicación de siempre, sin dejar que la fama cambiara su esencia. Pero en su interior, una pregunta comenzaba a rondar su mente. ¿Cuál era el siguiente paso? Una tarde, mientras ajustaba el motor de un coche clásico, recibió una llamada inesperada. Era su padre, proponiéndole una reunión privada para discutir su futuro en la empresa. Mateo sabía que este era el punto decisivo. Podía continuar su vida en el taller o aceptar un nuevo desafío en el mundo corporativo. Cerró los ojos por un momento, sintiendo el olor a aceite y metal caliente. ¿Estaba listo para dar ese salto? Al día siguiente, Mateo llegó al edificio principal de la empresa de su padre. Era la primera vez que entraba como un posible futuro integrante y no solo como el hijo del dueño. Al cruzar las puertas de cristal, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Su padre lo esperaba en la sala de reuniones, junto a un equipo de ejecutivos que lo miraban con expectación. Su padre habló con voz firme pero cálida. «Mateo, quiero que formes parte de la empresa, pero no como un heredero que recibe todo sin esfuerzo. Quiero que aprendas desde abajo, como cualquier otro empleado, y que encuentres tu propio camino aquí». Mateo escuchó con atención. Le sorprendía la actitud de su padre, pues no esperaba una propuesta tan justa y equilibrada. Los ejecutivos le explicaron el plan. Rotaría por distintos departamentos, desde diseño automotriz hasta producción, pasando por pruebas mecánicas y desarrollo tecnológico. No recibiría trato especial y su rendimiento definiría si merecía un puesto estable en la compañía. Mateo sintió una chispa de entusiasmo. No era un regalo, era un reto, y eso lo motivaba aún más. Respiró hondo y aceptó el desafío. No porque quisiera demostrarle nada a nadie, sino porque entendía que esta era una oportunidad para fusionar su pasión por la mecánica con la innovación. «Lo haré a mi manera», dijo con decisión. Su padre asintió, viéndolo con orgullo. Mateo no lo sabía aún, pero aquel día marcaba el inicio de una nueva etapa en su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de nuevas experiencias para Mateo. Su primera asignación fue en la línea de ensamblaje, donde debía trabajar codo a codo con los operarios para entender cada parte del proceso de fabricación de un automóvil. No hubo privilegios ni atajos. Vestía el mismo uniforme que todos y debía cumplir con los mismos horarios exigentes.
Al principio, algunos trabajadores lo miraban con desconfianza, preguntándose si en verdad estaba allí para aprender o si solo era un capricho de hijo de millonario. Sin embargo, Mateo se ganó el respeto de todos con su actitud humilde y su disposición a ensuciarse las manos. No se quejaba del esfuerzo ni buscaba atención, simplemente trabajaba con la misma pasión que lo había llevado a destacarse en el taller. En poco tiempo, sus supervisores notaron que tenía un conocimiento práctico excepcional. Mateo detectaba problemas en las máquinas antes que otros y proponía soluciones innovadoras que optimizaban el rendimiento de la producción. Su reputación dentro de la fábrica comenzó a cambiar. Ahora, en lugar de verlo como el hijo del jefe, lo veían como un joven talentoso con un futuro prometedor en la industria. Pero no todos estaban contentos con su ascenso. En las oficinas ejecutivas, algunos directivos veían con recelo su crecimiento dentro de la empresa. Temían que, si Mateo lograba demostrar su valía, podría alterar las jerarquías establecidas. Así, comenzaron a moverse en las sombras, intentando desacreditarlo o poner obstáculos en su camino. Lo que Mateo aún no sabía era que su mayor desafío no estaría en la fábrica, sino en los juegos de poder que se avecinaban. Mientras Mateo continuaba su rotación por diferentes áreas de la empresa, los rumores sobre su desempeño comenzaron a llegar hasta los oídos de su padre, el empresario, que siempre había mantenido una postura de observador silencioso. No pudo evitar sentirse orgulloso de la manera en que su hijo estaba manejando los desafíos. Sin embargo, también percibió que algunos altos mandos no estaban contentos con la presencia de Mateo y que estaban empezando a maniobrar en su contra. Uno de esos obstáculos se presentó cuando Mateo fue asignado a un proyecto crucial de desarrollo de motores ecológicos. A pesar de su entusiasmo y conocimiento técnico, los ejecutivos a cargo del proyecto intentaron minimizar su participación, relegándolo a tareas secundarias y evitando que sus ideas fueran tomadas en cuenta. Pero lo que ellos no sabían era que Mateo tenía una determinación inquebrantable y que, si no le daban una oportunidad, se la abriría él mismo. Aprovechando las noches y los fines de semana, Mateo comenzó a trabajar por su cuenta en una solución innovadora para mejorar el rendimiento de los motores ecológicos. Usando su experiencia en mecánica y su creatividad, diseñó un sistema de optimización que podría hacer que los autos eléctricos fueran más eficientes y accesibles. Lo que al principio era solo una idea, terminó convirtiéndose en un prototipo funcional que captó la atención de ingenieros y técnicos dentro de la empresa. El día en que Mateo presentó su prototipo en una reunión interna, hubo una mezcla de sorpresa y tensión en la sala. Algunos directivos intentaron desacreditarlo, alegando que sus mejoras no estaban validadas y que era demasiado inexperto para liderar un cambio tan grande en la compañía. Pero entonces su padre intervino. Con una sonrisa de orgullo, pidió que se hicieran pruebas con el prototipo, demostrando así que confiaba en el talento de su hijo y que no permitiría que las intrigas lo detuvieran. Las pruebas con el prototipo de Mateo fueron un éxito rotundo. Los ingenieros quedaron sorprendidos por la eficiencia del sistema y los datos demostraron que su innovación podía representar un avance significativo en la industria. Su padre, complacido con los resultados, ordenó que se integrara un equipo de trabajo especializado para perfeccionar la idea y explorar su viabilidad comercial. Sin embargo, los ejecutivos que habían tratado de opacar a Mateo no estaban dispuestos a aceptar su ascenso tan fácilmente. Uno de los directivos más influyentes, temiendo perder su posición dentro de la empresa, comenzó a sembrar dudas sobre Mateo, insinuando que su éxito no era mérito propio,
sino un simple favor de su padre. La prensa, siempre ávida de controversia, empezó a cuestionar si el joven mecánico realmente había desarrollado la mejora o si solo estaba aprovechando su apellido para ganar protagonismo. Mateo, al ver cómo su esfuerzo era puesto en duda, se sintió frustrado, pero decidió no dejarse afectar y seguir demostrando su valía con hechos. Para acallar los rumores, Mateo pidió que se realizara una presentación pública, donde él mismo explicaría en detalle el funcionamiento de su sistema y respondería cualquier pregunta técnica sin intervención de su padre. La compañía organizó un evento especial al que asistieron inversionistas, periodistas y expertos del sector. Cuando Mateo subió al escenario, muchos lo observaron con escepticismo, esperando que titubeara o que se expusiera como un fraude. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Con seguridad y precisión, Mateo presentó su innovación, explicando cada parte del proceso con un dominio impresionante. Incluso algunos ingenieros veteranos quedaron sorprendidos por la profundidad de su conocimiento. Al final de la exposición no hubo dudas. Mateo no solo era un mecánico talentoso, sino un visionario con el potencial de revolucionar la industria automotriz. El aplauso fue unánime, y en ese momento todos comprendieron que su éxito no era producto de un apellido, sino de su pasión y esfuerzo inquebrantable. El evento fue un hito en la carrera de Mateo. A partir de ese momento, los rumores sobre su habilidad se disiparon y se consolidó como uno de los jóvenes más prometedores en el mundo de la mecánica y la innovación automotriz. Sin embargo, los retos no cesaron. Los viejos círculos de poder dentro de la empresa intentaron nuevamente desacreditarlo, usando su juventud y falta de experiencia en gestión como argumentos para evitar que tomara un rol más relevante. Mateo, aunque frustrado, se mantenía firme en su convicción de que su trabajo hablaría por sí mismo. Su padre, consciente de la situación, le ofreció una nueva oportunidad: tomar las riendas de un proyecto clave dentro de la empresa, uno que podría cambiar las bases del negocio familiar. Pero había una condición: Mateo tendría que demostrar su capacidad para liderar el equipo, enfrentándose a las mismas personas que intentaron cuestionarlo. A pesar de las dificultades, Mateo aceptó el desafío con una determinación renovada. Decidió que no se iba a dejar influenciar por las opiniones ajenas, sino que demostraría su valía a través de su liderazgo y visión. En las semanas siguientes, reunió a un grupo diverso de ingenieros y diseñadores, incentivando a cada uno de ellos a dar lo mejor de sí. La colaboración y el respeto mutuo fueron los pilares de su estrategia. El proyecto avanzó rápidamente y en poco tiempo el equipo de Mateo estaba produciendo resultados innovadores que deslumbraban a los ejecutivos de la empresa. Sin embargo, un nuevo obstáculo surgió. Algunos directivos, incapaces de aceptar que un mecánico joven estaba logrando lo que ellos no pudieron, comenzaron a sabotear discretamente el trabajo de Mateo, buscando poner en duda la efectividad de su proyecto. A pesar de los intentos de sabotaje, Mateo mantuvo su enfoque. Decidió que la mejor manera de enfrentarse a las intrigas era a través del trabajo duro y la transparencia. Con la ayuda de su equipo, logró superar los obstáculos que le pusieron, demostrando que su visión no era solo un capricho, sino una innovación genuina que podría transformar la industria. Finalmente, el proyecto llegó a su fase final y Mateo organizó una presentación ante los altos directivos de la empresa. La tensión en la sala era palpable, pues muchos sabían que este momento podría definir el futuro de Mateo dentro de la compañía. Sin embargo, lo que nadie esperaba
era la rotunda ovación al final de la exposición. El proyecto no solo había superado las expectativas, sino que también había demostrado el potencial de Matteo para ser un líder en la industria. Su éxito no pasó desapercibido. Después de la presentación, su padre, que había estado observando en silencio desde el inicio, le pidió que lo acompañara a su oficina. Allí, le ofreció el puesto de liderazgo que siempre había esperado, pero con una condición: seguir siendo fiel a sus principios, mantener la humildad y no dejarse arrastrar por la política de poder que tan a menudo corrompe a las empresas familiares. Matteo aceptó el desafío con una sonrisa, consciente de que este era el momento que había estado esperando toda su vida. No solo había ganado el respeto de su padre y los directivos de la empresa, sino que también había demostrado al mundo que la verdadera grandeza no viene de un apellido, sino de la perseverancia, el esfuerzo y la pasión genuina por lo que uno hace. El día después de la reunión, la noticia del ascenso de Matteo se esparció rápidamente por la empresa y fuera de ella. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia de su ascenso desde un humilde mecánico hasta un líder emergente dentro de la industria automotriz. La gente comenzó a verlo bajo una nueva luz, admirando no solo sus logros, sino también su integridad y carácter. A pesar de la fama repentina, Matteo nunca dejó que esto cambiara su manera de trabajar. Se mantenía en su taller, siempre rodeado de los mismos compañeros, aprendiendo y mejorando cada día. Continuaba resolviendo problemas mecánicos con la misma dedicación que en cuando comenzó. El respeto que sentía por su equipo y sus raíces era inquebrantable y se aseguraba de transmitirles ese mismo valor. Su vida en la empresa familiar comenzó a cambiar. Se le asignaron proyectos importantes, muchos de los cuales innovaban en el ámbito tecnológico, impulsando a la empresa a una nueva era. Pero siempre lo hacía con humildad, sin alardear de su apellido ni de sus conexiones. Sus compañeros de trabajo lo respetaban aún más por su disposición a aprender y adaptarse, no solo a imponer su visión. Pronto, las invitaciones para eventos exclusivos comenzaron a llegar, pero Matteo se mantenía firme en su deseo de no perder el contacto con su verdadera pasión, la mecánica. Aunque asistía a las reuniones importantes, siempre volvía al taller al final del día, donde podía sentir que estaba haciendo algo genuino. La vida en la cúspide empresarial era brillante, pero nunca dejaría que el brillo ofuscara su esencia. Con el tiempo, los amigos ricos que habían sido testigos de la evolución de Matteo empezaron a acercarse, pero no todos lo hacían con las mejores intenciones. Algunos intentaban aprovechar su éxito, mientras que otros realmente querían disculparse por sus viejas burlas. Sin embargo, Matteo nunca se dejó engañar. Sabía que el tiempo y la honestidad eran los mejores medidores de las intenciones de las personas. Un día, uno de los chicos que lo había humillado en el pasado decidió presentarse de nuevo en el taller. Esta vez, no con la actitud arrogante de antes, sino con un sincero deseo de pedir perdón. Matteo lo recibió con la misma calidez que siempre, sin rencor ni resentimiento. Agradeció la disculpa y le ofreció una charla sobre la importancia del trabajo duro y la humildad. La reconciliación con su pasado fue un proceso gradual. Matteo nunca buscó venganza ni se sintió superior a quienes lo habían menospreciado. Lo que más le importaba era que la gente viera en él un ejemplo de perseverancia. Y a medida que su historia seguía inspirando a otros, Matteo entendió que su verdadero legado no era el dinero ni el poder, sino el ejemplo de alguien que nunca dejó de ser fiel a sí mismo. Con los años, Matteo se convirtió en un referente dentro de la industria.
Su taller, que inicialmente había sido su refugio, pasó a ser un centro de innovación. Gracias a su talento y su conexión con su equipo, se lograron grandes avances. Nunca olvidó que el éxito verdadero radica en ser fiel a lo que uno ama y a quienes realmente te apoyan. Y en cada motor que reparaba, encontraba una razón para seguir siendo humilde y agradecido. El tiempo pasó y Mateo consolidó su lugar no solo como mecánico, sino como un líder dentro de la industria automotriz. Sin embargo, su vida nunca fue impulsada por la fama o la riqueza. En su interior, Mateo siempre supo que lo que realmente importaba era su capacidad para transformar cada desafío en una oportunidad de crecimiento. Fue ese enfoque lo que le permitió sobresalir. Las personas que alguna vez lo subestimaron comenzaron a verlo bajo una nueva luz. Aquellos que lo trataban como un mecánico de poca monta, ahora lo buscaban para obtener su consejo sobre los motores más avanzados y complejos. El respeto que había ganado no fue regalado, sino que lo había ganado con su arduo trabajo y dedicación. Pero lo que más le sorprendió fue que, a pesar del éxito, Mateo nunca se sintió completamente cómodo en el mundo de los altos círculos empresariales. Su corazón seguía en el taller, rodeado de piezas y herramientas, en un espacio donde se sentía realmente en casa. Al final, Mateo entendió que el verdadero éxito no era conformarse con los estándares impuestos por la sociedad, sino ser fiel a su pasión. En una tarde tranquila, mientras trabajaba en un motor de alto rendimiento, Mateo se sentó a reflexionar. Miró a su alrededor, al taller que tanto amaba, y sintió una profunda gratitud por todo lo que había logrado. Sabía que su historia inspiraría a muchos, pero lo más importante era que él había encontrado su propósito, no en la riqueza ni en el poder, sino en la satisfacción de seguir su propio camino. A medida que pasaron los años, Mateo se convirtió en un referente para otros jóvenes que, como él, soñaban con un futuro en el que pudieran hacer lo que amaban sin temor a ser juzgados. Su historia, que comenzó con humildes orígenes y la desconfianza de los demás, ahora servía de inspiración para aquellos que se sentían invisibles o menospreciados. Un día, un joven mecánico se acercó a Mateo en el taller. Con respeto, le preguntó cómo había logrado alcanzar el éxito. Mateo, con una sonrisa tranquila, le respondió: «No se trata de tener un apellido famoso o el dinero suficiente para brillar. Se trata de ser fiel a ti mismo, de trabajar con pasión y de no rendirse cuando los demás no creen en ti». Las palabras de Mateo llegaron al corazón del joven, quien sintió que había encontrado no solo un mentor, sino un ejemplo a seguir. Gracias a la dedicación de Mateo y la oportunidad de aprender de él, el taller se convirtió en un lugar donde los sueños se hacían realidad, donde los chicos y chicas que comenzaban desde abajo podían desarrollar su talento y forjar su propio futuro. Y así, el legado de Mateo perduró, no solo a través de su éxito personal, sino también a través de la comunidad que había creado, un espacio donde la humildad, la pasión y el esfuerzo eran las bases de todo. Mientras trabajaba en un nuevo motor, Mateo pensaba que, al final, el verdadero éxito era dejar una huella positiva en el mundo y ayudar a los demás a encontrar su propio camino. Con el tiempo, Mateo se dio cuenta de que su verdadera misión no era solo destacarse en la industria automotriz, sino también inspirar a quienes lo rodeaban a alcanzar su máximo potencial. Había llegado a la conclusión de que la verdadera grandeza radica en compartir el conocimiento y empoderar a otros para que también puedan triunfar. A pesar de la fama y el éxito, Mateo nunca perdió su humildad. En cada encuentro con los nuevos talentos del taller, les transmitía la lección más importante.
El verdadero poder no está en la posición social ni en la riqueza, sino en el trabajo arduo, la perseverancia y el respeto hacia los demás. Un día, durante una reunión con ejecutivos de la empresa, alguien le preguntó cómo había logrado equilibrar su vida personal con su éxito profesional. Mateo, con una mirada profunda, les respondió: no se trata de encontrar equilibrio, sino de saber qué es lo que realmente importa. Yo elegí seguir mi pasión, y esa pasión me ha guiado hasta aquí. Mi trabajo es mi vida, pero mi vida también es mi trabajo. Las palabras de Mateo resonaron en todos los presentes. En ese momento comprendieron que no solo estaban frente a un líder en la industria automotriz, sino también a alguien que había aprendido a vivir con propósito, que había encontrado su propio camino y que, ahora, compartía esa sabiduría con el mundo. A medida que pasaban los meses, Mateo vio cómo su vida cambiaba radicalmente. Su figura comenzó a trascender el ámbito del taller y de la industria automotriz. Se convirtió en un referente de humildad y superación. Pero a pesar de todo, nunca permitió que su éxito le nublara el juicio o lo alejara de sus valores. Un día, en una conferencia de innovación automotriz, alguien le preguntó sobre sus próximos proyectos. Mateo, con su habitual serenidad, respondió: mi próximo proyecto no es un coche ni una tecnología, es seguir inspirando a las próximas generaciones a que crean en sí mismas y persigan sus sueños, sin importar de dónde vengan. Esa respuesta sorprendió a muchos, porque no solo hablaba de automóviles, sino de un cambio de mentalidad. Mateo entendió que no se trataba solo de dejar su huella en el mundo de los motores, sino de dejar una marca en los corazones de quienes lo escuchaban. Al finalizar la conferencia, uno de los asistentes se le acercó y con una sonrisa le dijo: nunca imaginé que alguien con tan poca ostentación pudiera ser tan grande. Mateo, sin perder su humildad, respondió: la grandeza no está en lo que mostramos al mundo, sino en lo que somos capaces de dar a los demás. En las semanas siguientes, Mateo recibió propuestas de diferentes empresas, todas buscando su talento y habilidad para innovar en la industria. Sin embargo, él sabía que su lugar estaba en el taller, donde empezó su camino y donde encontraba su verdadera pasión. Un día, un joven mecánico nuevo llegó al taller buscando aprender y formarse bajo el mismo techo donde Mateo había iniciado su carrera. Verlo trabajando con las manos llenas de grasa y ojos llenos de sueños despertó en Mateo una sensación de responsabilidad, como si fuera el legado de todo lo que había logrado. Mateo no solo quería enseñar la técnica, sino también transmitir la lección más importante, que el valor no está en la apariencia ni en el apellido, sino en el esfuerzo y el trabajo que ponemos en lo que amamos. Así comenzó a formar a la nueva generación, no solo de mecánicos, sino de seres humanos íntegros. Las historias de los jóvenes que llegaban al taller con humildes sueños y enormes ambiciones empezaron a ser el reflejo de su propio pasado. Mateo sonrió, sabiendo que su misión no era solo reparar motores, sino también corazones que deseaban seguir el mismo camino de superación que él había recorrido. Con el paso del tiempo, Mateo se fue ganando el respeto no solo de sus compañeros mecánicos, sino también de empresarios, quienes empezaron a verlo como un referente de autenticidad y dedicación. La vida le había dado la oportunidad de probar que, más allá del apellido, lo que realmente importaba era el esfuerzo constante. Sin embargo, a pesar de la admiración que empezaba a recibir, Mateo no olvidaba sus raíces. Siempre que podía, volvía al taller, donde la esencia de su vida seguía intacta: el sudor en las manos, el sonido de las herramientas, el olor a aceite y la satisfacción de crear algo con esfuerzo propio.
Un día, mientras reparaba un motor antiguo, un joven cliente se acercó al taller buscando una reparación urgente. Al verlo trabajar con destreza y pasión, el joven le pidió consejo, y fue entonces cuando Mateo comprendió que la verdadera grandeza está en enseñar a otros a seguir sus sueños, tal como él había hecho. Ese joven, lleno de sueños y aspiraciones, se convirtió en uno de los primeros en seguir los pasos de Mateo. Con el tiempo, el taller se transformó en una escuela donde se forjaban nuevos mecánicos, pero también nuevos seres humanos dispuestos a aprender el verdadero valor del trabajo duro. La fama de Mateo como mecánico se extendió rápidamente y pronto llegó a oídos de muchos empresarios y marcas de automóviles. Sin embargo, él se mantenía fiel a su esencia, nunca permitiendo que el éxito lo cambiara. Su mayor satisfacción seguía siendo reparar vehículos con las manos, sin dejar que el brillo de los reflectores lo deslumbrara. La vida le había enseñado que no se necesita dinero ni títulos para ser grande. Mateo, con su humildad, se convirtió en un símbolo de superación para aquellos que, como él, venían de abajo. A cada paso que daba, su ejemplo tocaba el corazón de quienes lo conocían. Un día, cuando más relajado pensaba estar, recibió una invitación para una competencia internacional de mecánica, algo que parecía sacado de una película. Aunque le parecía inalcanzable, Mateo aceptó el reto, sabiendo que era la oportunidad de poner a prueba todo lo que había aprendido en su vida de taller. La competencia fue feroz. Había mecánicos de todo el mundo, con años de experiencia y grandes conocimientos. Sin embargo, Mateo no solo destacó por su habilidad técnica, sino también por su capacidad de mantener la calma bajo presión. Con cada reparación que realizaba, demostraba que la verdadera grandeza viene de la dedicación y la pasión por lo que se hace. Al terminar la competencia, Mateo se sintió más seguro que nunca de su camino. Había demostrado su talento al mundo entero, pero lo más importante para él era que había logrado hacerlo con la humildad que siempre lo había caracterizado. Había ganado el respeto de todos, pero más importante aún, había ganado el respeto de sí mismo. El evento atrajo la atención de grandes figuras de la industria automotriz, y pronto llegaron las ofertas para trabajar en importantes empresas. Sin embargo, Mateo se mantuvo firme en su decisión de seguir aprendiendo, de no apresurarse y de continuar su camino por el taller donde todo había comenzado. A pesar de las ofertas tentadoras, Mateo entendió que su verdadera pasión estaba en enseñar a otros lo que él había aprendido, en compartir su conocimiento con la nueva generación de mecánicos. Decidió abrir su propio centro de formación, donde los jóvenes pudieran aprender sin la presión de los títulos académicos, solo con el deseo de mejorar. El centro de formación de Mateo se convirtió rápidamente en un éxito, no solo porque enseñaba a reparar vehículos, sino porque enseñaba a trabajar con el corazón, a nunca rendirse, a luchar por lo que uno quiere sin importar los obstáculos. Y mientras su legado crecía, Mateo seguía siendo el mismo mecánico humilde, dispuesto a compartir su sabiduría con el mundo. A medida que el centro de formación de Mateo crecía, comenzaron a llegar jóvenes de diferentes partes del país, atraídos por su historia y su enfoque único en la mecánica. Muchos de ellos venían con el sueño de aprender, pero también con la esperanza de encontrar un maestro que los guiara con el ejemplo y no solo con palabras. Los días pasaban y Mateo veía con satisfacción cómo sus estudiantes no solo mejoraban sus habilidades mecánicas, sino también su forma de enfrentar la vida. Les enseñaba que en el trabajo duro y en la humildad se encontraba la verdadera riqueza. Muchos de sus estudiantes, antes de entrar al centro, no creían que pudieran lograrlo, pero después de un tiempo se daban cuenta de que todo era posible. Un día,
Mientras Mateo observaba a sus alumnos trabajando, recibió una visita inesperada. Era uno de los antiguos amigos ricos, el mismo que se había disculpado meses atrás. Él le confesó que después de todo lo que había aprendido de Mateo, había cambiado su perspectiva sobre la vida y la forma en que veía el trabajo. El joven le explicó que había dejado atrás la vida superficial y vacía que llevaba, y ahora trabajaba en su propio taller. Agradecido por la lección de vida que Mateo le había dado, Le Pet pidió una oportunidad para aprender de él y mejorar sus habilidades. Mateo, con una sonrisa humilde, aceptó de inmediato, sabiendo que el verdadero éxito estaba en ayudar a otros a encontrar su propio camino. La noticia de la transformación de Mateo no tardó en llegar a los oídos de otros empresarios del sector automotriz. Muchos de ellos, impresionados por su capacidad técnica y su enfoque humano, comenzaron a acercarse a él con propuestas para colaborar en nuevos proyectos. Aunque las oportunidades eran tentadoras, Mateo se mantuvo firme en su decisión de seguir un camino propio sin dejarse influir por la fama o el dinero. Mientras tanto, su relación con su padre seguía siendo algo compleja. A pesar de la cercanía y el apoyo que le brindaba, Mateo sentía que aún había muchas cosas por resolver. A menudo pensaba en todo el tiempo perdido y en las veces que su padre no estuvo a su lado cuando más lo necesitaba. Sin embargo, también comprendía que, aunque su padre era un hombre de negocios, nunca dejó de ser su padre, y eso tenía un valor que no podía ignorar. Un día, Mateo decidió tener una conversación sincera con su padre. Le habló sobre sus sentimientos, sus dudas y sus expectativas sobre el futuro. Sorprendentemente, su padre lo escuchó con atención y le confesó que, aunque había cometido muchos errores, siempre había confiado en su capacidad para encontrar su propio camino. Esa charla, cargada de sinceridad y de emociones no expresadas, fue el primer paso para sanar las heridas del pasado. Finalmente, Mateo comprendió que su verdadero legado no se trataba de un apellido o de una herencia material, sino de la forma en que enfrentaba los desafíos de la vida con humildad, esfuerzo y amor por lo que hacía. Su historia, más que una lección de éxito, se convirtió en un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es capaz de construir con sus propias manos y corazón. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo historias como esta. Gracias y hasta el próximo video.